Muy buenas tardes, tengan todos mis hermanos. Yo estoy muy contenta, yo me imagino que ustedes también, de poder regresar. Me hubiera gustado ver más caritas, así que vamos a orar para que el Señor las traiga y puedan vencer el temor. Y yo creo que hoy es un día de dar gracias porque Dios nos ha cuidado hasta aquí. Ha cuidado nuestra iglesia, ha cuidado a nuestros hermanos, ha cuidado a nuestra familia. Y cuando yo pienso en esas cosas, veo el amor de Dios a nuestras vidas. Y a lo mejor mañana nos enfermamos o alguno de nosotros, no podemos realmente prever qué va a pasar, pero aún si eso pasara, vamos a seguir viendo el amor de Dios en nuestra vida. Ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Le doy valor a los títulos de los mensajes porque es alguna manera que la gente recuerda lo más importante del mensaje. Y he tenido muchas personas que me han llamado: pastor, recuerdo su mensaje, ¡pam!, y me dice el título. Titulé a este mensaje, que no era el que iba a predicar. Yo no iba a predicar este mensaje. De hecho, arrebaté al grupo de alabanza porque le dije una cosa y a los 4 días le dije otra. Pero fue el Señor en mí y las circunstancias y la vida la que me hizo cambiar, y yo creo que sobre todo el Espíritu Santo. Y le puse un nombre un poco singular: amor ferviente versus maldad multiplicada. ¿Saben lo que quiere decir la palabra versus? Bueno, yo se lo traduzco: amor ferviente contra maldad multiplicada. Amor ferviente contra versus maldad multiplicada. Me hizo cambiar y poner este título, que lo medité mucho. Obviamente el coronavirus
que con los procesos y luchas y convulsiones sociales que han ocurrido en las últimas semanas, ¿sabe de lo que estoy hablando? En las últimas semanas, me hizo pensar, escuchen, que este coronavirus y todo lo que está pasando me hizo convencerme más que estamos en los últimos tiempos. De que este coronavirus no es cualquier cosa de que la gente se enferma y que eso siempre ha ocurrido. No. Esto tiene cosas muy singulares. Y lo llevo diciendo ya desde que entramos en eso. Y la mayoría de los pastores están de acuerdo con eso. La mayoría. No he visto un pastor diciendo que no. Que si son los últimos tiempos, bueno, si no son los últimos tiempos, lo que yo he dicho es que estamos ahí bien cerrado, bien cerca a los últimos tiempos. Y por eso es que yo he titulado un mensaje la semana pasada que dije, preparando a la iglesia para el rapto. Y yo podría haber titulado este mensaje, preparando a la iglesia para el rapto, parte 2, a este. Pero no lo titulé así, le quise titular de otra manera, sentí en mi corazón titularlo de otra manera. Pero porque lo que estoy viendo que está pasando en este planeta, más convencido estoy, y de aquel letrero que leí y que dio como resultado mi mensaje de la semana pasada que vi en el Facebook de un amigo, Satanás está preparando al mundo para el anticristo y el Espíritu Santo está preparando a la iglesia para el rapto. Y sigo hablando de eso. Entonces hoy lo que vamos a tratar aquí es siguiendo preparándonos para el rapto. Amor ferviente versus maldad multiplicada. Amor ferviente contra maldad multiplicada. Esto no es nuevo. La maldad multiplicada cada día es más. Lo que pasa es que cada día es más. Se multiplica. Una gente hace una cosa mala a alguien y viene y ese alguien responde con más maldad, pero más maldad y mucha de esa maldad es multiplicada. Y después se responde con más maldad multiplicada. Y yo voy a comenzar hoy a predicar contando una experiencia. Una experiencia personal. Más de 20 años quizás, personal. Cuando yo comencé mi ministerio pastoral en la parte oriental de Cuba, en Puerto Padre, que era mi vocacional, trabajaba como médico en el Hospital Guillermo Domínguez de aquella ciudad, Puerto Padre, y era pastor de una iglesia, y eso me hacía la vida bien ocupada. Y un día, en mi alegría del ministerio, en mis funciones ministeriales que han sido y son una alegría para mí, me toca la puerta una persona, y esa persona resultó ser un presidiario, un individuo que estaba preso. Y cuando él me dice quién es, yo enseguida me puse en guardia. Porque ya había sido engañado o me había dado cuenta que la gente engañaba. El engaño es una maldad. La mentira es una maldad. Y aquel hombre me dice, soy un presidiario, pero vengo aquí no pidiendo ayuda, ya me dijo eso, no pidiendo ayuda, aunque tengo una situación. Eso era en la parte oriental y él iba para La Habana, casi a 10 horas de viaje. Que me dieron un pase en mi centro de reclusión, en la prisión me dieron un pase por unos días, porque mi esposa se quemó y mis 2 niñas que viven en La Habana. Y me mencionó lugares de La Habana y me dieron el pase para que yo pudiera estar allí unos días con ellos. Pero no vengo a nada de eso aquí, vengo aquí a entregarle esta carta. Esta carta es de un compañero mío de prisión, una persona que se convirtió al Evangelio. Y esta carta la escribe para usted. Entonces, aquella persona me dice, esa carta
me la da un presidiario que está ahora en tal lugar, y me dice el lugar, está en la carta, usted lo puede buscar allí en el lugar, y lo que él necesita, lo que esa persona necesita, lo que esa persona necesita es que usted como pastor vaya allí a la cárcel, porque él conoce el Evangelio, él conoció el Evangelio ya hace un tiempo y está ayudando. Yo me convertí con él. Y allí en la cárcel, en el lugar cerca donde trabajamos, hay un ómnibus viejo, desechado. Es una carrocería de ómnibus, pero que tiene sus asientos. Y allí los presos que quieren van allí y van a escuchar la palabra de ese hombre. Y a veces hasta cantamos algo. Pero nosotros necesitamos, y él necesita que usted vaya allí a ayudarnos como pastor y ponga un día de culto. Y allí los jefes de la cárcel nos van a dejar y nos están dejando usar esa guagua vieja que está abandonada ahí. Guagua decimos los cubanos, el ómnibus. Y aquello a mí me admiró y me animó. Y entonces él me dijo, bueno, pastor, ahí le dejo la carta, me voy. Y yo con mi corazón pastoral dije, y voy a dejar a este hombre ir. No me ha pedido ayuda, sin nada, que va a dar un viaje largo. Y agarré y hablamos Vilma y yo y le dimos una ofrenda a ese hombre, le dimos un regalo a ese hombre, para que tuviera algo de comer al camino y cuando llegara a La Habana, él tuviera algo allí. Bueno, el hombre me agradeció y se fue. Y eso fue cerca del sábado. El sábado yo preparé, porque yo trabajaba, no podía ir otro día. Preparé el sábado para ir a este viaje. Me puse de acuerdo con un joven de la iglesia que tenía una moto. Y él me dijo, ¿cómo no, pastor? Y yo quería que ese joven aprendiera y viera y entrara en el servicio al Señor. Hay muchas maneras de servir al Señor. Fuimos al lugar y cuando llegamos al lugar, era un lugar de campo desierto, no había edificios. Pero era el lugar donde él me había dicho donde podía encontrarlo. Y había un grupo de gente trabajando en el campo y sí vi un guardia. Vamos a llamarle un policía que parece que es el que lo atiende ahí, con uniforme. Y entonces me acerco a los policías y le cuento. Y el policía me dice, ¿cómo se llama? Dice, mira, él se llama así. Y el policía me dice, aquí no tengo ningún recluso, ningún preso que se llame así. Y yo le dije, hay otro lugar cerca de aquí que hay un grupo similar a este. Y él me dijo, bueno, no es muy cerca. Y me explicó y llegamos al otro lugar. No era muy cerca. Llegamos a ese lugar, volvimos a hacer lo mismo y allí tampoco estaba. Pero este otro guardia me dejó hablar con uno de los presos. Y uno de los presos me dijo, bueno, ese hombre yo lo conocí. Pero él ya no está aquí, él ahora está para La Habana. ¿Y está seguro de eso? Sí, ese nombre yo lo conozco. Ese nombre yo lo conozco. Yo le dije, bueno, me quedé así y fuimos a otra ciudad ya donde hay una oficina que controla a los presos. Allí no me dieron mucha información. Y yo decía, caballero, he perdido mi tiempo, he sido engañado, pero todavía tenía una inquietud. Y cuando regreso a Puerto Padre, que era la ciudad principal, voy a la misma oficina. Es una oficina de la policía, donde la policía tiene una parte que controla a los presos. Cuando llegué allí me dijeron, sí, aquí hay una persona, y entonces me buscaron a la persona me llevó a su oficina, él abrió allí la computadora y me dijo, no, ese preso no está aquí en la provincia, ya eso era un espacio grande. Y me dijo, y el otro preso al que usted recibió en su casa y ayudó, ¿usted sabe el nombre? Y dice, sí. Él me enseñó un carnet de identidad porque yo le pedí el carnet de identidad y lo tenía. Y se llamaba fulano de tal. Y él hace así. Y yo digo, sí, ese sí está aquí. Y ese es un prófugo. Ese es un prófugo. A ese que usted ayudó es uno que se escapó. Y qué bueno que la más que hizo eso, porque esa gente puede hacer cualquier cosa.
Bueno, se puede imaginar usted cómo yo regresé a mi casa, ya era tarde. El sábado yo lo dedico a meditar en mi mensaje, y más en aquella época que yo tenía que estar trabajando mucho. Ya le dije, era mi vocacional, trabajaba en un hospital, hacía guardias médicas y atendía a la iglesia y todo junto. Y yo no sabía ni qué decirle a aquel joven que había echado todo el día conmigo en una moto para arriba y para abajo, gastamos su tanque de gasolina. Y yo tenía que predicar al otro día. Y al otro día prediqué, pero no prediqué el mensaje que yo tenía planificado predicar. Me pasó lo mismo que esta semana. Prediqué otro mensaje y me senté a preparar el mensaje el sábado en la noche, el día antes, imagínense, preparando un mensaje el día antes. Bueno, pues allí me senté, porque yo decía, yo no sé qué voy a predicar, yo no tengo ganas de predicar, y entonces oré al Señor y le dije, Señor, cálmame, dame alegría, dame gozo, dame palabra, voy a predicar lo que iba a predicar, y Dios me llevó un texto bíblico. Que me cambió, un texto bíblico. Y ese texto bíblico está en el contexto. Yo lo voy a invitar a ustedes a abrir ahora Mateo 24. Y al final del verso 3, Mateo 24, al final del verso 3, le hacen una pregunta a Jesús. Escuchen. Dinos, le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas, las cosas del fin? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ahí hay una serie de características que usted debe repasar, yo se las dejo de tarea. Mateo 24 es cerquita de lo que estamos. Yo me parece que todavía no, me parece, pero yo creo que estamos muy ya con todo lo que está pasando. Desde el punto de vista biológico en el planeta, y desde el punto de vista social en el planeta. ¿Me oye? Y ahí estamos. Y respondiendo Jesús le dijo, y mira lo primero que lo dijo, y yo no voy a estudiar todos estos versos, mirad que nadie os engañe. Y yo estaba engañado. Pero este no fue el texto al cual Dios me llevó, es un texto que está dentro de este contexto. Dentro del contexto que Él dio como señales del fin. Y es el texto número 12, que lo tengo en pantalla, y fue el que revolvió mi vida. Pónmelo ahí. Por haberse multiplicado la maldad, eso se multiplica a diario, va exponencialmente cada día más. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le pasa, Armando? Se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Y empiece a observar eso de ahora en adelante para que veas que eso está pasando. Si no lo ha observado. Una gente hace una cosa mala, el otro la hace peor, y otro más, y cuando viene a ver, es una cadena. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y Dios me dio ese texto. En un momento que yo estaba irritado. ¿Cómo yo estaba? Malhumorado, desanimado. A lo mejor si me dejaban, yo le caía atrás siempre para buscarlo. Pero ahora Dios me estaba dando una palabra de los últimos tiempos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe una cosa? Dios me trabó en un lugar. Dios me paró en una palabra. ¿Y cuál es la palabra que está subrayada ahí? Mucho. Quiere decir, fue lo que el Espíritu Santo me dijo, quiere decir, hermano, que hay un grupo pequeño que no se le enfría el amor. Y ese es mi mensaje. Hay un grupo pequeño que no se le enfría el amor, y los cristianos, el pueblo de Dios, aquellos que glorificamos su nombre y que vivimos para su gloria,
La gloria se la damos a Él por vuestras buenas obras y no podemos dejar de amar a nadie, haga no lo que nos haga. En el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para hacerlo. El amor, y yo le prediqué ese día a la iglesia de Puerto Padre, le hice esta historia larguita, que se lleva la mitad del mensaje. Le hice esta historia para que la gente viera cómo yo me sentía, pero yo quería decirle a la gente que ya yo había perdonado a ese hombre, que Dios me bendijo con la lección que me dio en unos pocos minutos, en unas pocas horas antes de poder predicar. A última hora Dios me dio un mensaje de los que más me había hablado a mi vida y de los que más me había cambiado, porque eso es lo que hace la palabra, transformarnos. Santifícalos en tu verdad, cámbialos en tu verdad. Tu palabra, así oró Jesús, tu palabra es verdad. Santifícalos, cámbianos, límpianos. Y yo fui al púlpito sin ningún enojo, sin ningún odio contra aquel hombre, porque Dios me cambió. Y ahora cuando yo veo todo lo que pasa, yo dije, estas son cosas de los últimos tiempos, porque se está multiplicando la maldad de manera exponencial. Pero además tenemos un coronavirus que es diferente a todos los demás virus, y que tiene a la gente trocada, y que todo lo que ustedes saben, que este virus es diferentísimo a los demás. Bueno, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Ahora, yo quiero resumir y recordarnos algo. Vamos a recordarnos algo que está en Gálatas 5:14, y ese sí está en pantalla. Dice, porque toda la ley es esto que está escrito, el consejo de Dios, la Biblia. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Quiere decir que todo esto se cumple, todo lo que hay que hacer. No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Todo eso se cumple en este mandamiento, si lo vives. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Incluso el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Porque este es el segundo. Es amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu mente. Lo que pasa es que para poder vivir hay que vivir aquel primero. El que no vive aquel no puede vivir este. Eso es una ley. Y mucha gente que da impresión de amor al prójimo es humanismo. La filosofía humanista que está por doquier, diciendo vamos a hacerle bien, vamos a hacerle bien, vamos a hacerle bien, y es labio de ¿qué? De mentira. Vamos a hacerle bien, vamos a hacerle bien, amamos, queremos a la gente, queremos la vida de la gente, queremos, amamos. Y es mentira, porque desprecian ¿a quién? A Dios. Y todo amor que haya, expresión de amor, entre comillas, la voy a decir así, fuera de Dios, dice Dios, no yo, que eso es trapo de inmundicia. Y es un falso amor. Entonces, tenemos que enfocar hoy como una cosa fundamental. Amor ferviente se llama esto, ¿verdad? Versus maldad multiplicada. Pero ese amor ferviente tiene que nacer de Dios, del Espíritu Santo, de nuestra relación con el Señor, de nuestra amistad con Jesús diaria, comprometida, para que Dios nos limpie, para que Dios nos llene, para que Dios haga lo que me hizo a mí cuando yo fui burlado y engañado y perdí dinero. Dios me cambió y me dio alegría, gozo y perdón para esa persona. La relación diaria con Jesús es la que nos permite eso. Y nos estamos preparando ¿para qué? ¿Quién lo dice? Para el rapto. No se olvide de eso. Que después cuando diga, no, Pastor David Brene no nos preparó. No, estoy preparando la iglesia para el rapto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en Mateo, en el Sermón del Monte, que lo estudiamos aquí, en Mateo 5, 6, 7, el Señor nos dice en el 5:44 que aún tenemos que amar a quién. Aún tenemos que amar a quién. A nuestros enemigos. Ahí está. Entonces, ahí está la base bíblica para lo que estoy hablando. Amor
ferviente versus contra maldad multiplicada. Y la maldad multiplicada está en el contexto de la enseñanza bíblica de los tiempos finales, que es Mateo 24, 12. Allí, entre las señales que va a haber de esos últimos tiempos. Enemigos, incluyendo los enemigos. Yo quiero ahora caminar por otros textos bíblicos a Romanos 12, 17. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. No paguéis a nadie, ¿qué cosa? Mal por mal. Ahí está el stop a la multiplicación de la maldad. Si alguien te hace algo malo y tú respondes con maldad, cristianos, estamos viviendo acorde a la gente del mundo, de los tiempos estos. No paguéis a nadie mal por mal. A nadie. No hay excepción. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y yo quiero ahora solamente recordar. Usted no busque la cita ni busque su Biblia. Pero quiero recordar, y eso sí lo dejo de tarea también, que lo que yo voy a recordar aquí, que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, lo que yo voy a recordar aquí, lo voy a hacer como una historia recordada, para que tomemos ejemplo de esa persona bíblica, de ese personaje bíblico. Y este es un famoso jefe de ejército que hay en el Antiguo Testamento, que se llama Naamán. Ya ustedes saben por dónde vengo. Segundo de Reyes, capítulo 5. Y Naamán era un jefe de ejército que tenía el honor de su rey. Su rey se llamaba Ben-Hadad. Ben-Hadad II era el rey de Naamán, y Naamán era el jefe de ejército. Y ese jefe de ejército tenía honores. Dios le había dado la oportunidad a Dios, porque este es un rey sirio, y su jefe de ejército es sirio, enemigo de Israel. Pero Dios le había dado una característica a este hombre, y es valor. Fue creado por Dios, ¿verdad? Como todos nosotros. Le dio valentía. Y era un hombre prestigioso para su rey, para Ben-Hadad. Pero dice la Biblia que tenía lepra. En aquella época que era algo terrible tener, más terrible que hoy tener lepra, por la connotación social. Y era un hombre enemigo del pueblo de Israel. Tan enemigo que ese hombre dirigía al ejército, que de vez en cuando, estando en paz, guerrillas de ese ejército se metían en el pueblo de Israel y hacían fechorías. Mataban personas, se llevaban gente para esclavizarla. Y en una ocasión hicieron eso y se llevaron una jovencita de Israel. Yo he predicado mucho de esto en mi vida. Una jovencita de Israel. Esa jovencita no sabemos nada de ella, solamente que fue capturada. Muchas veces en estas capturas, cuando se llevaban gente así capturada, mataban a familiares. Si había un hermano que salía a defenderla, si había alguien que estaba por allí, se ponía difícil, podían matar a los padres de ella. No sabemos, la Biblia no habla de las cosas que le pasaron. Lo que sí la Biblia dice es que estaba capturada, fue llevada capturada y fue vendida a Naamán, vendida, y estaba de criada, estaba de esclava. ¿Cómo estaría el corazón de esa muchacha? Peor que el que tenía a mí cuando me dieron el engaño. Era un corazón que podía estar lleno de odio, era un corazón que podía estar lleno de venganza, era un corazón que podía estar rabiando contra el ejército sirio. Y ahora, para colmo, ella estaba sirviendo a la esposa del jefe de ese ejército. Y ahora yo quiero a ustedes poner ahí en pantalla la próxima diapositiva. Ahí está. Y ahí está en pantalla, no sé si ustedes lo pueden leer bien, yo lo voy a leer y ya lo hemos explicado. Dice: los sirios, enemigos de Israel,
habían salido en incursión. Incursión quiere decir que se metían de manera brusca dentro de la zona de Israel y habían llevado cautiva a la tierra, cautiva, esclava, a la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la esposa de Naamán, una muchacha, una mujer joven. Y mire lo que hizo esta muchacha. Ella le dijo a su señor. Yo dije, pero ¿y dónde está el odio? ¿Dónde está la maldad de ella? ¿Dónde está el rencor por todo lo que han hecho? Ojalá mi Señor se presente al profeta que está en Samaria, pues él los sanaría de su lepra. Y ahí le dio el anuncio del evangelio. Y siempre me ha llamado la atención, este es uno de los grandes personajes, no conocemos el nombre, no sabemos más nada de ella, no sabemos qué pasó después, que yo me imagino muchas cosas lindas después. Y la esposa se lo dijo a Naamán, lo que decía la muchachita, y Naamán entró y habló a su señor, al rey, diciendo, así ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo lo que estaba diciendo. Y aquel hombre se fue donde estaba el rey y le dijo, necesito que tú me des permiso porque tengo la posibilidad, creo que puede pasar. Y esa muchachita me dijo a mí que puedo ser sano de la lepra. Y el rey le dijo, ve. Y le hizo cartas para entonces el rey de Israel. Yo quiero que usted vaya a esa historia y la repase. Y tenga un tiempo con Dios. Esa es mi tarea. Esa es mi tarea. Tenga un tiempo con Dios. Tenga un tiempo con Dios allí con eso. Bueno, hermano, allí fue el general. Allí hay cosas interesantes que no voy a hablar aquí. Muy lindas, muy interesantes. Y aquel hombre es sano. Cuando el profeta le dijo, sin atenderlo porque no lo recibió, zambúllete 7 veces en el Jordán. En el Jordán. El hombre no quería hacerlo, finalmente lo hizo por un consejo de uno de sus ayudantes. Y dice que cuando salió de allí, su piel era como la piel de un niño. Entonces aquella muchachita no multiplicó la maldad. Aquella muchachita era del pueblo de Israel. Esa muchachita se iba en el rapto. Ese es el ejemplo que tenemos que dar los hijos de Dios. Y aquel hombre llegó convertido además. No solamente se le quitó la lepra. Y yo voy a dejárselo a usted, a lo mejor se acuerda, pero a lo mejor no, que usted revise, porque yo digo que ese hombre llegó allí convertido. Convertido quiere decir que llegó cristiano, que llegó israelita, que llegó parte. Ese hombre fue parte. Él siguió siendo del ejército sirio, pero fue parte del pueblo de Israel. Y dígame si no, y revise bien ese capítulo 5. Entonces, yo quiero seguir leyendo por el libro de Romanos. Ya pusimos de Romanos el verso 17, que lo voy a leer aquí. No paguéis a nadie mal por mal. Que no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, de nosotros, tened paz con todos los hombres. Busquemos la paz, somos gente de paz, ¿se acuerdan? Lo estamos estudiando en el evangelismo. No os venguéis, no se venguen. Eso fue lo que hizo la muchachita, no se vengó. No venguéis vosotros mismos. Ella podía dedicarse a echar veneno y después que me maten, pero le eché veneno. Y mi pueblo me va a agradecer que yo mate al jefe de los asirios, de los sirios, que digan. Mi pueblo Israel me va a agradecer que yo mate al jefe, al general de los sirios. Pero ella no pensó eso. Ella quería que su lepra fuera sana. Y eso fue tan poderoso. El amor ferviente, ¿cómo se llama este mensaje? Amor ferviente contra versus maldad multiplicada. El amor de esa muchachita fue tan ferviente que no solo logró la sanación de su lepra, sino que ese hombre se convirtiera en parte del pueblo de Israel. Leo el 19 otra vez. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, dijo Dios, yo pagaré, dice el Señor.
Así que si tu enemigo, lo que decíamos ahorita, lo que decíamos hace un momento, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues ascuas de fuego amontonarás o amontonas sobre su cabeza. Quiere decir eso, le vas a producir tanta vergüenza que posiblemente lo lleves al arrepentimiento. Sí, porque alguna gente se cree que las ascuas son que te parte un rayo. No es eso. Las ascuas quiere decir que se va a poner en un problema cultural, un dicho cultural, que le va a dar tanta vergüenza que tú le hayas hecho un bien con tanto mal que posiblemente lo conviertas. Y entonces voy a terminar este mensaje mío con el verso 21 que lo tengo en pantalla. No seas vencido de lo malo. Ese es el reto que me doy y que te doy. No seas vencido de lo malo, más vence con el bien. ¿Qué tenemos que vencer? El mal. Con este verso yo termino. Y no olvide el título de este mensaje. Por la próxima. Amor ferviente versus maldad multiplicada. Eso es un fenómeno de los últimos tiempos. Y cada día habrá más y más y más. Cada vez que usted esté pasando por un momento difícil de la maldad de alguien, acuérdese de este mensaje. Amor ferviente versus maldad multiplicada. Que Dios le bendiga. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte. Mi Rey, venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Mi Dios, venimos ante ti, Señor.